¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hoy día es martes 26 de octubre de 2021 y este es nuestro podcast electoral en un día especial. Hoy día reservamos este día martes para hacer nuestro podcast. Se acumuló más información todavía, así es que mucho mejor con Pepe Out y con Darío Paya como cada lunes, hoy día en edición especial de día martes. Han pasado muchas cosas. Desde la última vez que estuvimos juntos, entre otras cosas, ¿no? La encuesta CADEM del fin de semana, donde muestra a un José Antonio Kast que sigue trepando en el primer lugar y se toma una cierta distancia, se empieza a salir del margen de error y da la sensación que efectivamente, al menos en esa encuesta, él está con un liderazgo. Pero hay algunas cosas nuevas que han ocurrido. Yo les voy a pedir que analicemos a fondo eso, pero déjenme partir con una pregunta directa a Darío Paya por lo siguiente, porque Ajá. una de las cosas nuevas que han ocurrido, yo diría que entre el domingo y hoy día martes, es que Sebastián Sichel empezó a dispararle a José Antonio Kast y lo ha hecho en Twitter, en la franja electoral, en la entrevista televisiva. Es decir, parece que hay una estrategia de Sichel de dispararle directamente a Kast. A ti como un hombre del mundo de la centro derecha, ¿qué te pasa con eso? Lo mismo que comentamos acá hace, ya no sé, 2 meses. O sea, hace mucho rato que venimos planteando lo mismo. Primero era la incógnita de por qué la campaña de Sebastián Sichel no le iba a disputar el centro que, de cara a Boric, obviamente puede ocupar y podía ocupar. ¿Ah? Pero había como una opción, y en ese sentido el primer debate fue como una manifestación muy gráfica, muy palpable de esa ausencia, esa decisión de Sebastián Sichel de restarse del escenario natural, aquel escenario para el cual lo apoyó la derecha en una primaria de manera abrumadora, como todos conocemos, que era porque tenía toda la ventaja del mundo para enfrentar a alguien como Boric o como Jadwe en ese minuto, que están parados tan a la izquierda de las cosas, ¿no? Y la reflexión que hacíamos aquí mismo es, ¿por qué no lo hace? No había una explicación. Uno, por cierto, suponía algo deben saber que uno no sabe. Y yo creo que esa semana y ese momento, o ese tipo, esa dinámica, fue la que empezó, la que le dejó un forado gigantesco a José Antonio Kast, ¿eh? Porque desde la derecha, cuando la gente reconoció en la candidatura de Kast muchas cosas a las cuales ayer desde siempre, eh, como lo hemos comentado aquí varias veces también, este contraste entre la realidad de Kast y el meme que la izquierda había construido él es muy potente y favorable a él. Entonces, cuando tú me dices esto que ha pasado en los últimos días, de estos ataques, que yo te diría partieron antes incluso de estos días. Ya hace varios días que en varias partes él viene diciendo que en segunda vuelta no está seguro si lo apoyaría o no. Que eso yo te diría fue un punto de inflexión que lo distancia de manera en la más profunda de las dimensiones con, no te voy a decir la unanimidad, porque aquí no hay unanimidad, pero con un porcentaje gigantesco de la gente de centro derecha que participó en la primaria que lo apoyó. Alguien que ponga en duda qué haría en segunda vuelta si la opción es Boric, no es algo que se le pueda pedir a nadie de la centro derecha que entienda. Y en eso, no cabe ni una duda que a estas alturas, si hay una estrategia, que yo, para ser franco, no entiendo, y voy a explicar, porque se ha repetido varias veces. Y como bien dices tú, ya el capítulo de la franja ayer fue bastante evidente, era construido. Aquí muchas veces hacemos el ejercicio de tratar de explicar cosas que a lo mejor son errores y les terminamos dando una lógica a cosas que probablemente sean errores, digamos, ¿no? Yo creo que el error de no cruzarse con Boric como debe hacerlo al comienzo, de parte del error de Sichel de no cruzarse con Boric, es evidente y tuvo las consecuencias que tuvo.
Yo creo que esta es la consolidación de ese error. No va a volver, no va a hacer volver gente de derecha, votantes que estén hacia la derecha del espectro, con el discurso que hoy día ha asumido, gente que se fue a casa, no van a volver. Entonces la pregunta es, ¿está compitiendo por el voto de Proboste? ¿Por qué votos está compitiendo? ¿Mm? Yo de verdad creo, termino diciendo que a Sebastián Sichel la gente lo eligió suponiéndole una condición especial y probablemente única para poder derrotar al candidato a la izquierda en la próxima elección presidencial. Y eso no se ha manifestado en la práctica de manera, ni siquiera, no es que no haya sido consistente, casi no se ha manifestado. Ese fue el gran vacío durante mucho rato. Ese fue el vacío que llenó José Antonio Kast. Entonces, si se trata de encontrarle una lógica a lo que está pasando hoy día, yo me imagino que es un último intento por rescatar votos, ya no derecha, de centro, pero yo no sé cuántos son. No veo cómo por ese lado revierte la distancia, la ventaja gigantesca que a esta altura en todas las encuestas le tiene José Antonio Kast. Claro, más de 15 puntos, ¿no? Pepe, te dejo puesta la misma interrogante, pero déjame agregarle una cosa más. En la encuesta CADEM del fin de semana se ve un Gabriel Boric estancado. O sea, se ve una leve alza de Kast, pero Boric como que no subiera. Déjame, por lo tanto, el duelo Sichel-Kast, pero déjame agregarle una más. ¿Tú crees que Proboste es capaz de cazar y alcanzar a Boric y que se produzca en la izquierda algo parecido a lo que ocurrió en la derecha, en que se dio vuelta el escenario? Yo creo que no, porque la situación es completamente diferente. Yo acabo de almorzar y en el almuerzo cursé una apuesta con un diputado que decía que iba a estar sobre 20% Sichel de todas maneras, y yo le aposté comida para 6 en el Portofino para el 10%. Es decir, yo creo que Sichel se derrumbó, iba a estar bajo el 10%. Él cambió el switch ya. Él está hoy día, diría yo, completamente autonomizado de la derecha, ya perdió el voto cultural de derecha, y él, creo yo, está peleando por instalar un espacio político y por llenar ese espacio político diferenciado. Ya no está en la pelea, creo yo, para pasar a segunda vuelta y eventualmente gobernar, sino más bien para instalar un camino de futuro. Y yo veo que ese switch ya cambió. Y eso por lo demás lo detectó la gente, los liderazgos de derecha. Y por lo tanto el proceso de desembarco, tímido al comienzo, ¿ah? Hoy día es masivo. Y eso va a significar la ausencia de presencia del candidato en el territorio, de cobrar por sacarse la foto y de poner palomas. Hoy día está pagando porque lo hagan. Y bueno, en cambio, Boric era el candidato de su electorado, el candidato que identificaba a su electorado. Sichel era el candidato que había pedido ese electorado de prestado por la depresión y yo diría yo el bajoneo producido por el resultado increíblemente malo del plebiscito para ellos y luego confirmado en mayo. Y por lo tanto, si tú quieres, la derecha había desistido de competir de verdad, y por lo tanto fueron a buscar a alguien que pudiera competir, alguien que viniera del otro lado, que no fuera de derecha, en fin, y que tuviera ambición, de sobra. Y él cometió el error de pensar que el adicional era más importante que el core, que el cuerpo, ¿ah? Que el brazo adicional que le aportaba era superior y más significativo que el cuerpo, y él abandonó el cuerpo, no hizo el más mínimo ademán de incorporar a los partidos, no hizo el más mínimo ademán de
seducir y de conquistar a su lista parlamentaria, al revés. Se planteó, lo dijimos aquí hace tiempo, esa soberbia inicial le va a costar caro, dijimos. Y bueno, le costó caro porque no estableció una relación de intimidad ni de lealtad, sino más bien de obligación. Los que estaban de la lista parlamentaria con Sichel a esta altura era porque nos va a ofrecer un mejor resultado. Pero en la medida que eso se desmorona, la caída es en caída libre, porque además todo lo que se construye rápido se desmorona con la misma rapidez. Y eso es lo que distingue a Kast, que es, si tú quieres, construcción de un liderazgo a fuego lento. Y por lo tanto, es muy improbable, yo diría imposible, que el que pasó de Sichel a Kast, que es una decisión fuerte además, porque significa pasar de una cierta ambigüedad de contenido a una cosa nítida, clara. Una vez que tú haces ese pasaje, no vuelve. Y por lo tanto, y yo creo que Sichel ya hizo ese costo. Dijo, yo no voy a recuperar ese electorado de derecha. Y por lo tanto, me voy a pelear un electorado de centro pensando en el futuro. Electorado de centro que Jadna Proboste tampoco pelea con mucha convicción. Ella sentimentalmente, si tú quieres, está más bien a la izquierda de Boris que a la derecha de Boris. Ahora, tú tienes razón y las encuestas lo dicen así, que de alguna manera Boris se situó hace ya rato en una franja y es muy difícil que de aquí a fin de mes eso crezca. ¿Ah? Pero no veo yo la posibilidad del derrumbe de la adhesión a Boris. Puede que haya un leve deterioro, si tú quieres, si la gente piensa que no es la mejor alternativa para derrotar a Kast, pero tampoco las encuestas muestran diferencia entre el rendimiento de Boris y de Proboste frente a Kast. Y lo que yo decía el lunes anterior respecto de que la segunda vuelta no estaba garantizada y que perfectamente podía ganar cualquiera, también Kast, se ha ido confirmando, porque si tú miras la academia del lunes, la suma de quienes están decididos a votar por uno, Kast por supuesto allí gana, pero si tú sumas los que dicen podría llegar a votar, está muy estrecho. Es decir, Proboste suma 46, Boris 45, Kast 42. En este mismo esquema, hace algunas semanas, un par de semanas, había 10 puntos de diferencia. ¿Ah? Hoy día la diferencia es muy leve y por lo tanto se va a dar lo que dijimos desde el principio. Aquí va a haber una segunda vuelta muy estrecha. Dijimos al principio que en realidad no había solo 3 candidatos peleando el pasaje a segunda vuelta, sino 4, y luego que la segunda vuelta iba a tener el máximo de incertidumbre. Yo creo que la primera vuelta se ha ido despejando. Yo creo que caminamos, no diré que está garantizado, pero salvo accidente, ¿ah? Y los accidentes, por supuesto, ocurren en las campañas, pero salvo accidente, yo creo que Kast y Boris van a estar en la papeleta del 19 de diciembre y vamos a tener una elección como la que nos contaba Darío, con más electores en segunda vuelta que en primera. En la del 2017, entre Piñera y Guillé, le pareció que tenía un sentido dramático a mucha gente de incertidumbre y votaron 350.000 personas más, es decir, hubo un sobresalto en 5% de participación. Y yo creo que caminamos a una elección con mucha incertidumbre y las elecciones inciertas son movilizadoras porque invitan al individuo, a la persona, a una fiesta donde su palabra vale. Tu voto puede ser dirimente. Piensa tú, a contrario censo, la segunda vuelta de Bachelet-Matei
llevó 1 millón de personas menos que la primera vuelta, porque Claro. la incertidumbre era cero. Muy baja, Oye, efectivamente. Eduardo, perdona, y yo creo, disculpa, Darío, yo creo que hay un tema y a lo mejor vale la pena conversarlo en otra oportunidad, pero lo quiero al menos dejar enunciado, porque como no hay nadie lerdo en este, ¿ah? Todos los que están en este juego tienen experiencia, en fin. Yo creo que es digno de pensar en decir, bueno, pero ¿qué puede explicar eh, una estrategia, entendido que la hubo, tan equivocada? Y yo solo puedo, en el plano de las tesis, digamos, pero estaría dispuesto a argumentarla largo y profundo, de que es una comprensión equivocada de lo que realmente constituye el centro. Existe, y yo pensaba, y esto que no se malentienda, no es una crítica, pero una mala lectura del centro que normalmente la que uno ve reflejada en el análisis periodístico, que por un tema de narrativa, de simplicidad, lo que tú quieras, no es ciencia política lo que está en los diarios, digamos, necesita ubicar a todo el espectro político en un continuo, que parte en la extrema izquierda y termina en la extrema derecha, y una cosa plana, unidimensional. Entonces, si yo me paro acá, estoy más al centro y la verdad que es demasiado evidente desde hace mucho tiempo que hay mucha gente en Chile que sus puntos de referencia a la hora de decidir por quién vota no están en esa dimensión plana política en que tú puedes poner los partidos uno al lado de otro, izquierda, derecha. Uno puede ir tan atrás como Lagos con Lavín. Si tú te preguntas cómo explica que Lavín, que venía de donde venía, que era donde era, qué sé yo, es inexplicable ese empate que se produjo político con las categorías de izquierda y derecha, propiamente tales. Yo creo que aquí debe haber una mala lectura muy profunda de la campaña de Sebastián Sichel, de creer ese cuento. Y yo lo encuentro trágico y termino con esto, porque hay un sector de personas que militaron en la democracia cristiana, protagonistas centrales y responsables positivos de, de parte importante de lo mejor que se ha hecho desde los gobiernos en Chile, sobre todo puesto en perspectiva las cosas que estamos enfrentando hoy. Yo fui opositor a muchas de esas cosas, pero no puedo dejar de reconocer ese mérito. Que, que, que hace mucho rato advirtieron la descomposición que había en su extienda y dan un paso muy importante, pero probablemente sin nunca dejar de ver el espectro político básicamente como esta cuestión plana en que ya está la derecha, acá está la izquierda y aquí está el centro. Y el centro es cultural, el centro es social, la gente busca claves para decidir por qué votar en dimensiones muy distintas. claro, De ¿y otra no manera les no se explica parece, esto. sí, no les parece que, fíjense que Parisi está pisándole los talones a Sichel, y si uno mira la franja de Sichel dice, oye, ni un extremo ni el otro, y tú miras la de Parisi y es lo mismo, ni la derecha ni la izquierda, es mucho más agresivo Parisi, ¿no? Pero quizás también para alguna gente es mucho más entretenido. Eh, Finalmente, a lo mejor es eso de quién trata de disputarse el centro como más bien como rechazo a los extremos, te sitúa en un lugar que no es ni esto ni lo otro, pero ¿qué vendría a ser? ¿Qué es lo que sería? Yo no sé, Pepe, si crees tú que, porque es interesante lo que tú planteas, que Sichel a lo mejor está más bien construyendo un proyecto nuevo, pero yo me acuerdo de Andrés Velasco con esto, me acuerdo de Marco Enrique Ominami, que se fueron por el camino libre de no soy ni esto ni lo otro, pero al final terminaron con movimientos muy pequeñitos. Yo no sé si tiene futuro un movimiento de Sichel propio, como lo que tú dices que podría estar tratando de hacer. Yo no sé si tiene futuro, yo creo que efectivamente en la medida que, y yo creo que esta elección va a tener mucho de quiebre con la determinación que han tenido las elecciones hasta ahora de el clivaje del sí y el no. Entre paréntesis, si ganara Kast sería la primera elección
en que alguien del sí gobierna el país. ¿Ah? Claro, Y eso, en y eso 40 no es, años, claro. y eso no es porque la gente cambie de opinión respecto del sí, sino porque, como decía Darío, la multidimensionalidad con que los electores deciden su voto. ¿Ah? Si tú quieres, poniéndolo en términos de izquierda a derecha, la izquierda y derecha en el tema del control migratorio es una, en el tema de orden público es otra, en Eso el es. tema del crecimiento económico es otra, en el tema de los abusos es otra, en fin, es decir, cada uno se posiciona en determinado lugar, pero no es que tú te dices de izquierda y en todos los ejes estás en el mismo lugar. Y hay ejes que pasan a ser más relevantes. ¿Y por qué ha crecido la candidatura de Kast? Porque se han puesto de relieve los ejes más relevantes. ¿Ah? Naturalmente, la incertidumbre respecto al desarrollo económico, el descontrol migratorio, el tema de la violencia y del orden público, el tema de la unidad nacional, si tú quieres, ¿ah? Respecto a propósito del tema de la Araucanía, en fin. Y eso es lo que probablemente explica que tengamos una elección con mucha incertidumbre. Ahora, yo creo, sí, que vamos caminando de todas maneras a una diversificación del sistema político y a su estructuración en más de un bloque. ¿Ah? Eh, los republicanos obviamente van a elegir una decena de diputados y probablemente otros 4 o 5 se sienten en la bancada republicana, pero eso no garantiza que tú tengas un bloque de derechas homogéneo. La exconcertación va a elegir una cuarentena de diputados, pero es muy probable que si ganara Boris, los socialistas saltan con RD y Convergencia Social a formar una bancada de soporte a esa candidatura. Y por lo tanto, digamos, se aproxima, creo yo, una cierta reingeniería del sistema de partido para, por lo demás, adaptarla mucho mejor a las realidades actuales. El problema es que la democracia cristiana no ha definido cuál es su lugar ahí. ¿Ah? La democracia cristiana no tiene una vocación definida como un partido ni siquiera de nuevo centro. ¿Ah? La democracia cristiana lo que ha hecho hasta ahora es más bien dejarse arrastrar por la hegemonía de, con este juego de, ¿cómo se llaman esos castillos de naipe? Que tú botas uno y empiezan a caer todos. ¿Ah? Basta que el Partido Comunista haga algo para que después lo siga el Frente Amplio, y si el Frente Amplio lo siguen los socialistas y lo sigue el PPD y termina también siguiéndolo la ADC. ¿Ah? Piensa en la foto de Asensio con Daniel Núñez abrazado en la acusación constitucional o quién sabe en cuántas cosas más. Y eso se viene, pero la pregunta que hay que hacerse adicional es ¿cómo va a gobernar cualquiera de ellos que gane? ¿Ah? Queda Oye, Porque la pregunta del millón, sí. Darío. pero falta mucho, porque tiene que haber una primera vuelta y después una segunda. Y, y si uno piensa en dónde estaban las cosas hace un mes, estamos a un mes de la elección, pueden pasar cosas raras, pero quiero poner un ejemplo de lo que decía antes, pero sobre todo tratando de imaginarnos con qué criterio la gente vota, graficarlo en algo concreto. Anda a Lavín Lagos. Parte de la mochila que supuestamente cargaba Lavín era haber sido parte del sí, de la herencia del régimen militar, por tanto del autoritarismo, la dictadura, todo ese rollo. Que era muy relevante para mucha gente, no tan relevante como el tema económico, pero relevante para muchas personas. Ricardo Lago, el representante de la, hoy día diríamos, centroizquierda, casi momia, digamos, hoy, pero en esa época era la izquierda, ¿no? Pero, y esto lo medimos en esa época, había un porcentaje del país, no era trivial, ¿eh? No, de memoria no me acuerdo, pero ponte todo 8, 9, 10% del país, que este tema del autoritarismo
autoritarismo versus una sociedad más participativa le gatillaba cosas fuertes, así como para otros son sus convicciones religiosas o qué sé yo, ¿no? Sucede que en esa dimensión, los que se fijaban en eso, a los que les importaba esa dimensión, que tomaban su decisión fijándose en eso. Hay gente que le gusta los estilos más autoritarios y fuertes, qué sé yo, y otros. Bueno, uno es la opinión que la gente tenga, otra es quiénes son los que deciden fijándose en eso. Entre los que decidían su voto fijándose en eso, la mayoría estaba del lado de los participativos. Y sucede que el participativo era Lavín, el autoritario era Lagos, por una cosa de estilo personal, de forma de ser, y toda la gestión de Lavín, que inauguró los plebiscitos comunales, que preguntaba absolutamente todo. Entonces pasaba algo completamente contraintuitivo. Claro. Con el análisis político tradicional, el de derecha y el autoritario era Lavín. No, la gente no lo veía así. Y ya habían cambios en Chile y lo veían a él como alguien más moderno, más abierto, menos de dictarle a la gente lo que tenía que ver con la forma de expresarse incluso. El profesor de corbata y podio era Lagos, el momio. ¿Ah? El liderazgo femenino versus el masculino. Y Lavín, que se ponía gorrito y poncho, en fin. A eso me refiero con que... Entonces, termino con esto. En esa dimensión, autoridad, la necesidad de autoridad, de comunicar autoridad, prestancia, ¿no les resulta razonable suponer que un porcentaje importante del país que ve tele todos los días, y los que pasan por el centro de Santiago y las zonas cero de las distintas ciudades, hayan votado como hayan votado en el pasado, pasan por ahí, pasan por la tele y dicen, en realidad aquí necesitamos a alguien que... A mí me resulta completamente lógico imaginarme que a mucha gente se le gatille esa intuición. Y la pregunta es, bueno, de cara a esa intuición, ¿quién ofrece? ¿Quién comunica? ¿Eh? ¿Quién da señales? Claro. Más y eso puede potentes tener... de proveer claro. aquello? Yo creo que en un escenario tan alterado y convulsionado como tenemos hoy día en Chile, ese tipo de cuestiones van a ser muy decisivas a la hora de explicar después por qué la gente votó, pero esto de ser derecha, izquierda, no da para explicar ni para fundar una estrategia, y probablemente esa sea la causa del fracaso de la campaña de Sebastián Sichel. Hasta acá habrá que decir, pero vamos a ver qué pasa para adelante, sí. Oye, tenemos que irnos ahora mismo porque tenemos que liberarlo, porque sabemos que tienen los dos compromisos importantes. Solamente en este cuadro interesante, la columna hoy día de Eugenio Tironi, el contraestallido silencioso en el Mercurio, creo que forma parte del contexto de lo que estamos hablando también. Exactamente. Y lo veremos sin duda el próximo lunes cuando estemos de nuevo aquí en el podcast electoral con Pepe Auti y Darío Paya. Muchas gracias por estar ahí. Chao, y felicitaciones por el éxito que ha tenido este programa ya en YouTube. Que estén bien. Nos vemos. Yo pensé que iba a felicitar por el 2-0 en contra de Melipilla, pero habría sido una maldad increíble. Fue 3-0. Fue 3-0. No, es que yo dejé de mirar y... Te quedaste en el 2. Sí. El 2-0 apagó la tele. Absolutamente. Te digo. Ya, suerte. Muchas gracias. Chau. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero. Hola, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte aquí en nuestro canal de YouTube. Estarás al día con programas y contenido que no encontrarás en otra parte.